Ciudades devastadas, sonidos de disparos y explosiones alrededor, cansancio extremo y muerte. Esto es todo lo que puede apreciarse de forma instantánea y en primera persona durante un conflicto moderno. La guerra en Ucrania continúa siendo documentada al detalle por los propios protagonistas, y casi podemos meternos en su piel al salir al campo de batalla. Sin embargo, probablemente nunca conozcamos la adrenalina de comprender que cada paso es como lanzar una moneda al aire. Solo una delgada línea separa la vida de la muerte, y los soldados lo saben bien. El que desee sobrevivir deberá asesinar a su enemigo, y eso es precisamente lo que veremos hoy. En este nuevo video nos internaremos en lo más profundo de la guerra entre rusos y ucranianos, para ver de cerca los más feroces enfrentamientos donde las fuerzas de Kiev lograron eliminar a los invasores. Te lo advertimos, las cosas se pondrán sangrientas, así que prepárate para experimentar Ucrania en carne propia. En febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pensó que sus tropas podrían ocupar la capital ucraniana en pocos días. Confiado en ello, ordenó la invasión de la ex República Soviética. Sin embargo, Kiev logró resistir y dio comienzo a una guerra que ya cumplió 2 años. De hecho, a pesar de que el país presidido por Volodymyr Zelensky no obtuvo toda la ayuda que hubiese deseado desde Occidente, ha conseguido soportar el golpe por golpe. La rápida ofensiva de los rusos les permitió a las fuerzas invasoras avanzar en varios frentes. No obstante, el contraataque de Ucrania pudo recuperar terreno y reducir la ocupación de Moscú, acabando con sus enemigos. Y es aquí donde nos detendremos en esta oportunidad. Son numerosos los casos donde las imágenes nos permiten apreciar el triunfo de los locales, pero comenzaremos por lo ocurrido algunos días antes de alcanzar los 2 años de contienda, en febrero de 2024. El hecho tuvo lugar en Trudivske, una aldea ubicada en el óblast de Donetsk y ocupada por las fuerzas de Putin. Allí los rusos sufrieron uno de los golpes más devastadores de la guerra, cuando un ataque con misiles HIMARS acabó con 65 soldados, a los que un comandante ordenó ponerse en fila para una inspección improvisada. Las increíbles imágenes que estamos a punto de mostrarte fueron tomadas por los sobrevivientes, horrorizados al encontrarse con los cadáveres esparcidos en un campo carbonizado después de la embestida. Los soldados y oficiales murieron en masa, y hubo otras tantas decenas de heridos a causa del ataque con los HIMARS. Esta ha sido una de las piezas de armamento más efectivas para los ucranianos. Se trata de un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, proveniente de Estados Unidos. Tienen un mayor alcance y precisión que los misiles de la era soviética en el arsenal de Kiev, y se volvió muy eficiente para repeler a las tropas rusas y atacar sus líneas de suministro. En este caso, fueron utilizados luego de que las fuerzas de Zelensky recibieran información de inteligencia sobre la reunión planificada por el general Oleg Moiseev. Este comandante del 29º Ejército del Distrito Militar Oriental fue criticado fuertemente debido a las órdenes que había dado a los soldados, teniendo conocimiento de que la zona era vulnerable a una ofensiva de artillería rival. No obstante, esta no ha sido la única manera en la que Ucrania logró concretar bajas enemigas. En estas imágenes podemos ver un grupo de soldados caminando por los campos en una zona rural. Se adentran en la vegetación hasta que el escenario cambia, y de pronto se observa que han llegado a una ruta. Allí se esconden para la emboscada fatal. De pronto el objetivo aparece. Los comandos abandonan su posición detrás de los árboles y comienzan el ataque. Se trata de un camión ruso marcado con la letra Z, que finalmente pierde el control y sale del camino. El conductor del vehículo ha sido asesinado, y el contenido que viaja hacia las zonas de Ucrania ocupada por los rusos no llegará a destino.
El episodio ocurre presuntamente en la región de Belgorod, y lo llamativo es que no son precisamente tropas de Kiev las encargadas de la emboscada. Tal como se comunicó luego de que se diera a conocer el video, se trata de soldados chechenos que contribuyen con Ucrania en su misión de causar la máxima destrucción posible a las fuerzas de Rusia. Esto incluye como prioritario acabar con el armamento, material militar, suministros e infraestructura lógica de sus enemigos. En este punto te estarás preguntando por qué los combatientes chechenos se arriesgan a lanzar una ofensiva contra Putin. Y eso se explica con el objetivo de saldar una deuda personal del pasado. Chechenia es una república rusa, ubicada en el sur del país, que libró 2 guerras desde principios de la década de 1990 para separarse de Moscú. Actualmente, su líder Ramzan Kadyrov es un aliado cercano del mandatario de Rusia y ha contribuido para engrosar las filas del ejército invasor en suelo ucraniano. Sin embargo, un grupo de soldados decidió acudir en ayuda de Kiev, considerando el conflicto como un conflicto paralelo al que desgarró su territorio cuando la Unión Soviética se desintegró. Además, las tropas que decidieron acompañar a Ucrania ven la lucha como una contribución a su propio objetivo a largo plazo, que es lograr la todavía deseada independencia chechena. Dejando la emboscada atrás, nos acercamos a los campos de batalla donde los duelos se dan cuerpo a cuerpo. Pero antes de llegar a las sangrientas trincheras, debemos hacer un paso por la tecnología a disposición. Esa es una manera de describir a los diferentes tipos de armamentos modernos que han cambiado la guerra como se conocía en el pasado. En este caso, las imágenes que aparecen desde terreno europeo muestran a los drones ucranianos lanzando bombas contra posiciones rusas. Estos vehículos aéreos no tripulados brindan la posibilidad de atacar al enemigo encontrándose a una gran distancia y sin ningún riesgo. Pueden llegar a zonas de difícil acceso o muy defendidas por el rival, y desde una gran altura lanzar armamento de precisión. A pesar de que los soldados logren detectarlo, será tarde cuando quieran huir de una explosión que es sinónimo de muerte asegurada. Ahora sí, llegó el momento de la lucha más brutal, donde las fuerzas de Kiev han logrado asesinar a sus rivales encontrándose cara a cara. Nos metemos en las trincheras junto a los miembros del 73º Centro de Operaciones Especiales, quienes fueron los encargados de penetrar en una trinchera rusa en el frente sur y abatieron a 10 soldados enemigos. El feroz intercambio tuvo lugar en la región de Zaporilla, una de las zonas donde mayores enfrentamientos se registran entre ambos bandos. Ocurrió mientras se libraba la contraofensiva para recuperar territorio ocupado en varios puntos de Ucrania, en junio de 2023. El video muestra con crudeza extrema la diferencia de preparación de unos y otros combatientes, que pese a estar en sus propias defensas son encerrados por los ucranianos hasta ser eliminados. Te advertimos que las imágenes que estás a punto de ver son realmente fuertes. El ejemplo perfecto de cómo se vive una guerra desde adentro. En la escena puede notarse cómo los ucranianos, visiblemente mejor preparados, recorren a los pasillos de las trincheras y matan a 2 de la decena de bajas informadas. Esta diferencia de aptitudes puede explicarse conociendo un poco más sobre los comandos de Kiev. Se trata de hombres pertenecientes al denominado Centro 73, una unidad anfibia de élite que asombra con su efectividad para cumplir diferentes misiones. No obstante, cuestiones como la cantidad de integrantes o las tácticas que utilizan se mantienen bajo llave. Es que esencialmente, hablamos de un grupo altamente secreto cuya reputación se fundamenta en el ataque a centros de abastecimiento, campos de entrenamiento y unidades blindadas, entre muchos otros objetivos. Lo sucedido en las trincheras fue otra muestra de sus capacidades para lograr el éxito. Y se dio al mismo tiempo que Ucrania anunciaba la recuperación de 8 localidades ocupadas por Rusia en el sur del país. Un golpe certero en su contraofensiva. De todas maneras, no solo este grupo se encuentra preparado para vencer a las tropas enemigas.
En estas imágenes tomadas en el área de Bakhmut a principios de agosto de 2023, se puede ver cómo soldados ucranianos disparan contra las trincheras antes de darse cuenta que algunas todavía estaban ocupadas. En ese momento instan a los comandos rusos a rendirse, y los 3 hombres terminan siendo capturados. La región donde se grabó este video ha sido escenario de varios enfrentamientos, como el documentado en septiembre del mismo año, que entregó un brutal intercambio de disparos. Esta batalla también terminó con saldo a favor para los combatientes de Kiev, que lograron asesinar y atrapar a soldados rusos que se encontraban en las trincheras. Acercándonos al final, podemos asegurar que Ucrania ha conseguido hacer frente a la invasión de una potencia. Y como hemos visto, con éxito al momento de los enfrentamientos cara a cara en el campo de batalla. Así también lo dejó en claro su presidente Volodymyr Zelensky, quien aseguró que el país ha sufrido la baja de 31,000 soldados durante el conflicto, mientras que Rusia perdió a 180,000 hombres. Las cifras se dieron al cumplirse los 2 años de la guerra, cuando el mandatario ucraniano denunció que Moscú mentía sobre los números de muertes. Al mismo tiempo, señaló que no otorgaría la cantidad de heridos. Y por último, volvió a solicitar a sus aliados ayuda para afrontar los próximos meses del enfrentamiento. Más allá de la palabra del presidente Zelensky, desde el lado de Vladimir Putin afirman que las fuerzas del Kremlin han conseguido eliminar a más de 150,000 ucranianos en combate. Mientras tanto, en una posición más neutral, desde Estados Unidos indicaron que los muertos de Kiev podrían ser alrededor de 70,000, acompañados por 120,000 heridos. Y ahora sí, luego de haber podido vivir en primera persona la brutal guerra entre estas 2 ex-repúblicas soviéticas, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.